solamente los hombres eran los sombreros hermanos. Se inclinan viendo luego, llegando al viejo santuario. Las mujeres y los niños en corrillos apretados, resignan y berretan, su amor ataca lejano. La procesión encendida con cirios y con reclamos, gloria a un cántico antiguo, gloria a un antiguo canto. Que venga pan y caballo, no dejes sin tu ayuda, bendito San Cayetano. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado. El pueblo muy bien lo sabe, pero se aferra al milagro. Quieren el premio de algún anticipado. El olvido siempre empuja, condena a los olvidados. Buscando amparo en la fe, no conocer tu amparo. La procesión encendida con cirios y con reclamos, gloria a un cántico antiguo, gloria a un antiguo salmo. San Cayetano de Tiro, que tenga pan y caballo, no dejes sin tu ayuda, bendito San Cayetano. Será en otra puerta el reclamo. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. San Cayetano de Tiro, que venga pan y caballo, no dejes sin tu ayuda, bendito San Cayetano. Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos están acompañando. Yo soy Alejandro, estoy acá en el Seminario Metropolitano, en el barrio de Devoto, y nos acompañan esta tarde Natanael. Preséntate, Nata. Buenas tardes, Ale, ¿cómo andás? Muy Acá bien, estamos desde el Seminario Patagónico
pero todos en el mismo hogar, en el corazón del santuario de San Cayetano. Como verás, la imagen que acá nos está acompañando. Buenísimo, buenísimo, Nata. Y bueno, comentarles a todos lo que es este espacio que junto con el Padre Toto y los otros sacerdotes del santuario estuvimos pensando para ustedes. Es un espacio para acompañarnos mutuamente y enriquecernos en la fe. Y cada uno de los días tiene como un acento propio. Los martes el acento, bien digo, está puesto en la palabra de Dios. Entonces la idea es, a la luz de la palabra de Dios, ir viendo distintas cuestiones y por supuesto que sea un ida y vuelta con todos los peregrinos del santuario. Los días jueves el acento está puesto en la fe, en la fe que creemos, en la piedad popular, en las cosas que nuestro Papa nos dice. Y el sábado es un día más dedicado a contemplar nuestra realidad, la realidad propia del santuario, la realidad que estamos atravesando en esta pandemia, la realidad de la sociedad, la realidad de los jóvenes. Cada uno de los días, como digo, tiene como un acento propio, ¿sí? Y la idea también es que ustedes, los que nos están acompañando en estas transmisiones, puedan ir también colaborando, ¿no? Sumándose a esta propuesta, y ahí tienen, por ejemplo, el chat de Facebook para ir sumando sus ideas, sus aportes, sus preguntas, porque esto no es solamente nosotros dos hablando, sino que queremos que sea un ida y vuelta con todas las personas que nos acompañan desde el santuario. Sabemos que el santuario todavía no se permiten hacer las celebraciones por esta cuestión de la pandemia, de la cuarentena, pero bueno, entreabrimos un poquito la puerta y nos asomamos de esta manera, por eso el nombre de este espacio, ¿no? La puerta entreabierta. Y nos asomamos de a poquito a la realidad esta que nos toca vivir. Tenemos el chat de Facebook, como digo, para ir sumándonos. Este mismo programa sale repetido después para YouTube. Y ahí también está el chat para poder preguntar, para poder aportar. Y también tenemos una dirección de mail que creamos para que ustedes puedan poner todas sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Ahí abajo en el piecito está apareciendo nuestro mail, que es lapuertaentreabiertasanca@gmail.com. Está todo en minúscula y todo seguido, ¿sí? lapuertaentreabiertasanca@gmail.com. Ahí pueden mandar, ya les digo, todas las cosas que ustedes quieran, sugerencias, propuestas, preguntas, lo que sea, cosa que podamos tener ida y vuelta y poder acompañarnos en este camino entre todos. Muy bien, así arrancamos esta propuesta. Nata, ¿alguna cosita para decir? No, que están todos bienvenidos. Realmente queremos que sea un espacio para charlar, ¿no? Para que no sea solamente, como decía Ale, un diálogo entre nosotros, sino vos sos importante. Queremos realmente escucharte tus dudas, escuchar tu historia, te vamos a leer y bueno, que por favor te animes a escribir y si no te animás en vivo, como decía el Ale, ahí está el mail que nos pueden mandar, el correo, para seguir conociéndonos, que sea un espacio de comunidad. Queremos compartir la fe con este amigo de Jesús y amigo nuestro que es San Cayetano. Así que más que bienvenido. Buenísimo. Vos sabés que me gustaría arrancar este espacio leyendo un pedacito de una carta que escribió el Papa Francisco apenas asumido como Papa, ¿no? Es la exhortación apostólica que todos conocemos con el nombre de Evangelii Gaudium. Y en el punto 110, fíjense qué lindo lo que nos dice. Seguramente va a aparecer ahí abajo para que puedan acompañarnos, ¿no? ¿Qué dice el Papa? Después de tomar en cuenta algunos desafíos de la realidad actual, quiero recordar ahora la tarea que nos apremia en cualquier época y lugar, porque no puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor. Esto debe ser nuestra prioridad absoluta. Lo que queremos con este espacio es justamente eso, que entre todos anunciemos que Jesús es el Señor, este Jesús que nosotros nos llama,
que nos da un sentido a nuestra vida, que nos acompaña. Bueno, para eso tenemos este espacio, para proclamar explícitamente, no para dar a entender, sino para decir, bueno, Jesús es el Señor de mi vida, Jesús es el Señor de mi historia, ¿sí? Y este Jesús, que es Dios, tiene una manera muy linda de comunicarse con nosotros, que es a través de la Biblia, que es a través de las Sagradas Escrituras. Y creo, Nata, me habías comentado los otros días que tenías algunas preguntas que te habían hecho algunos peregrinos en algún momento, ¿es así? Sí, totalmente. El otro día, bueno, también por medio del Facebook se dio el diálogo y me hacían estas preguntas con respecto a la palabra, ¿no? Se ve que siempre están atentos a la misa diaria que se va viviendo por medio de las redes, ¿no? En Facebook todos los días a las 10:30 de la mañana y siempre van surgiendo algunas preguntas, sobre todo alrededor del Evangelio, ¿no? Y también con el tema de los salmos un poquito, pero bueno, principalmente hacemos pie en el Evangelio, así que qué más razón para hablar un poquito de la buena noticia, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, frente a esto, algunas preguntas que nos fueron acercando es, por ejemplo, una señora nos preguntaba, ¿cómo podía ella distinguir si la Biblia que tenía en su casa era una Biblia católica o no? Porque sabemos que hay otras versiones de la Biblia, ¿no? Y frente a esto se me ocurrieron como algunos indicadores como para tener en cuenta. El primero es la cantidad de libros. Nuestra Biblia tiene entre 72 y 73 libros en total, contando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 46, 47 del Antiguo y 27 del Nuevo, ¿sí? Esa diferencia de libros se debe a una carta, que se llama la Carta de Jeremías, que en algunas versiones está agregada, ¿sí? Que está agregada adentro de otro libro o que está separada. Son como las dos opciones. Ale, sí. Vos me estás diciendo que no es un solo libro, como acá tengo mi Biblia yo, sino que es una biblioteca prácticamente, porque hay un montón de libros acá adentro. Exactamente, exactamente. No es que yo arranco en la página 1 y termino en la última como con cualquier novela, sino que adentro de ese librote gigante que tenés ahí, hay un montón de libritos. Entonces, entre 72 y 73, ahí dice, hay que poner un 7. Muy bien, y la diferencia se debía a esta carta de Jeremías, que en algunas versiones está incluida y otra está separada, ¿no? Otro dato importante que podemos tener es, por ejemplo, que en las primeras páginas siempre algún obispo le da el ok a la Biblia para que se pueda imprimir. Eso es un dato bastante importante, porque para que la palabra de Dios sea la posta, digamos, necesitamos que la autoridad de la Iglesia diga, bueno, esta Biblia no va en contra de nuestra fe, no presenta nada diferente a lo que nosotros creemos, ¿sí? Entonces, acá lo tengo, acá lo estoy viendo, tal cual como vos decís, ¿no? En la primera hoja. Exactamente, ahí aparece un obispo diciendo, esta Biblia no va en contra de la fe, al contrario, nos anuncia a Jesús, nos anuncia al Dios que Jesús nos revela, nos cuenta, ¿no? Así que eso está bueno como para tener en cuenta. Tenemos muchos libros adentro de la Biblia, entre 72 y 73 tiene la Biblia católica, y la autoridad de la Iglesia aclarando ahí que esta Biblia contiene la verdadera palabra de Dios. Seguramente, Nata, si vos abrís esa Biblia, te encontrás con que tiene muchos numeritos, muchos libros, sí, como decíamos recién, y tiene numeritos. Bueno. Pará, que yo acá veo números más grandes, bien, números más chiquitos. Algunos que están en la esquina y otros en el texto. Exactamente. Los numeritos grandes que encontramos son los capítulos de los libros. Y los numeritos chiquitos se llaman versículos. Por lo tanto, hoy vamos a trabajar con un pasajito al capítulo, y cuando hablamos del número chiquito, nos referimos al versículo, ¿sí? O a los versículos que vayamos a leer. Perfecto. Muy bien.
Y otra cosa importante es que, como decíamos antes, la Biblia tiene dos partes muy importantes, diferentes y complementarias entre sí, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos decir que vamos a encontrar la promesa de que Dios nos va a mandar a un Mesías, a un Salvador. Y en el Nuevo Testamento vamos a ver cumplida esa promesa. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, nos encontramos los evangelios, que nos hablan sobre Jesús. Muy bien. Ahora, la pregunta del millón es, ¿quién escribió todo esto? Porque flor de trabajo hay en cada Biblia, ¿no? Tantos libros, tan diferentes entre sí. Tenemos libros más fáciles, digamos, de leer y otros más complicaditos. Hay que pensar que esto se escribió hace muchísimo tiempo atrás. Muchísimo. Entonces, Ese es fácil, yo tengo la respuesta. a ver, Nata. Jesús escribió toda la Biblia. ¿Me equivoco? Ay, Nata. Digamos que sí. En el fondo sí. En el fondo sí, claro. Te peleo un poco en vivo, ¿viste? Te doy un poco de pelea ahí para condimentar. Muy bien. La Biblia, evidentemente que alguien tuvo que agarrar algún elemento para escribirla, ¿sí? Y esos son los escritores de la Biblia. Hay muchos escritores, no hay una sola persona, sino que distintas personas a lo largo de mucho tiempo fueron escribiendo la Biblia, fueron escribiendo los libros de la Biblia, para decirlo mejor, ¿sí? Pero esas personas escribieron con el conocimiento que tenían de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, podemos encontrar que hay en el libro de los jueces, si no recuerdo mal, un libro del Antiguo Testamento, se dice que el sol, la tierra se detiene. Y nosotros sabemos que eso no es verdad, que la tierra vive girando sobre su eje y vive girando alrededor del sol. Pero claro, en esa época, el autor sagrado tenía ese conocimiento nada más. No tenía todos los avances científicos que tenemos hoy en día. Entonces, ¿la Biblia me miente? No, la Biblia no te va a mentir nunca, porque la Biblia es palabra de Dios. Pero sí, la Biblia, en lo que jamás te va a mentir, es en lo que te está contando acerca de Dios, ¿sí? La Biblia dice la verdad en cuanto a las verdades de fe, en cuanto a las cosas que nosotros creemos. No dice la verdad, por ejemplo, de cómo se formó el universo. Eso lo vamos a ver seguramente en el próximo programa con Nata, el jueves, cuando veamos un poquito el tema de la creación. Ale, es como que nos tuviéramos que poner los lentes de cada época, ¿no? Para leer la palabra. Exactamente. Una buena forma de leer la palabra de Dios es contextualizarla en el momento en que fue escrita, evidentemente. Y el otro autor que hace que sea palabra de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ayudó a esa persona a poner por escrito esto que Dios quería contarnos. Entonces, la Biblia tiene por lo menos dos autores, el Espíritu Santo por un lado que inspira, que ayuda a la persona, y los distintos escritores que fueron escribiendo los 72 o 73 libros que encontramos hoy en la Biblia, ¿sí? Me quedó mucho más claro y acá estoy leyendo algunos comentarios, ¿no? A ver, ¿qué dicen? Algunos comentarios. Mira, muchos nos están dando ánimo, nos dicen, vamos chicos, ¿viste? El padre Fabián Cortés, que también fue seminarista en San Cayetano y fue el que me presentó el santuario de San Cayetano, nos da ánimo, nos da fuerza también. Acá también nos dicen que extrañan mucho las celebraciones, las pueden seguir viendo todos los días a las 10:30 por el Facebook de la parroquia o por YouTube también. Así que bueno, es lindo leer todo el apoyo de la gente. Es lindo encontrarse. Tal cual, tal cual. Muchas gracias por todo el apoyo también.
Y bueno, lo último, como para tener una pincelada más sobre la palabra de Dios, es saber que no todos los libros están escritos igual, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay distintas formas de escribir. Por ejemplo, podemos encontrar libros que son una especie de cuentito, de un relato. Tenemos otros libros que están, por ejemplo, que nos cuentan leyes, son libros más jurídicos, digamos. Hay otros libros que son crónicas, hay otros libros que son evangelios, por ejemplo. Hay otros libros que son cartas. Y cada uno de estos distintos géneros hacen que tenga como una complicación extra el leer la palabra de Dios. Hay que leerla, obvio, hay que animarse, hay que abrirla y hay que leer. Pero hay que tener en cuenta, así como decíamos hace un ratito, que había que tener en cuenta el contexto donde fue escrito ese libro y la cultura de esa época, también hay que tener en cuenta la forma, el género que tiene ese libro. No es lo mismo leer una prescripción, una normativa, que leer, por ejemplo, una parábola, para poner un ejemplo. ¿Sí? Ale, se me ocurre un ejemplo, por ejemplo, cuando uno lee el diario, que no es lo mismo la noticia a que nos van pasando los clasificados, por ejemplo, no es lo mismo la portada, que es mucho más reducido, ¿no? Porque presenta imágenes. Como que da varias noticias, pero cada sección tiene su forma. Y así como el diario quiere desarrollar la actualidad, la Biblia quiere presentarnos la palabra de Dios, cada libro con su género distinto, ¿no? Se me ocurría ahora. Exactamente. Es una muy buena comparación esa. Exactamente. Muy bien. Bueno, hasta acá por hoy, que es el primer programita de estos. La idea es siempre al final del programa rezar un rato, ¿sí? Es un buen momento para encontrarnos con Dios a través de su palabra, ¿sí? Y está bueno tener un momentito de oración, darle gracias a Dios porque nos quiere hablar, ¿no? Que nosotros podamos tener en nuestras manos la palabra de Dios es porque justamente Él nos quiere hablar. Él nos quiere hablar al corazón a través de esta palabra. Por eso, hoy en el día que celebramos la fiesta del nacimiento de la Virgen, qué lindo es mirarla a ella también. Y rezar con la oración que Francisco pone al final de la Evangelii Gaudium, esta carta tan linda que escribió al comienzo de su pontificado. Y recemos entonces con esta oración. Dice así: Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu Santo, acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia, más imperiosa que nunca, de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida, que vence a la muerte. Danos la sana audacia de buscar nuevos caminos, para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Ale, antes de terminar, me gustaría que pongamos en común algunas consultas que nos dijeron. Por ejemplo, acá nos preguntan, para Ale, en caso de tener una Biblia que no es católica, ¿qué se debe hacer con ella? Yo encontré una tirada en la calle y la hice bendecir. ¿Está mal? Nos pregunta Fanny. No vamos a hacer un juicio de si está bien o si está mal. Cuando hablamos de que hay diferentes Biblias, lo que estamos diciendo es, bueno, tratemos dentro de lo posible de utilizar la Biblia católica, que sabemos que esa no tiene ningún tipo de desviación en la fe, ¿sí? Por supuesto que entre las distintas Biblias hay muchos puntos en común, ¿sí? Eso también nos tiene que quedar claro. Pero puede haber alguna diferencia en la traducción que sea más inexacta, digamos. Entonces, por eso, las Biblias católicas sabemos que se apegan bastante al original en el que fue escrito la palabra de Dios. Pero bueno, si uno tiene otra Biblia y no puede comprar una Biblia católica, bueno, que rece con esa, ¿sí? Siempre está bueno que cuando uno reza con la palabra, de vez en cuando le haga alguna consulta al sacerdote por las dudas, ¿sí? De que haya alguna cosa que está como fuera de la fe. Pero acá no es por decir está bien o está mal, sino decir, bueno, la Biblia católica sabemos que es más pura, digamos, en cuanto a su traducción. Ale, otra consulta, nos pregunta Vivi, una pregunta muy interesante. Pregunta, ¿qué Biblia se usan para anunciar la buena noticia en las iglesias, es decir, para la misa? Muy bien. En las celebraciones litúrgicas, Muy buena pregunta, Muy buena pregunta. En las celebraciones que hacemos en la iglesia, en los bautismos, en la misa, en cualquier sacramento, escuchamos esta versión, que es la Biblia, a ver si enfoco, ahí está, la Biblia del pueblo de Dios, ¿sí? Esta es una versión argentina que se hizo en los años 80, con fidelidad lo que dice el original, pero se hizo una versión más amena, que pueda llegar y que pueda ser escuchada más fácilmente. Si nosotros tenemos experiencia... ¿Vos me estás diciendo que en Argentina se tradujo un argentino o en Argentina se tradujo esa Biblia que usamos en misa? Exactamente. Y lo hizo con las palabras que usamos nosotros. Nosotros, por ejemplo, no hablamos en vosotros. Si uno agarra alguna otra Biblia, va a ver que a cada rato se usa el vosotros. Nosotros no hablamos con vosotros, hablamos de usted, de ustedes. Entonces, esta Biblia del pueblo de Dios lo que hizo es utilizar este lenguaje para que sea más fácil de escuchar en las celebraciones. Claro, porque es más importante el mensaje que lo que dice justamente la letra, tal cual. Bueno, y también después quería comentarte algunos comentarios más nos están pidiendo algunas oraciones para que después hagamos una oración, un Ave María todos juntos, ¿no? Pero no sé si vos tenías otra cosita antes. Sí, vamos a dejar una tarea para enganchar con lo del jueves. Ya que hablamos de los libros, hablamos de los capítulos, hablamos de los versículos, estaría bueno ver si podemos encontrar para el jueves del libro del Génesis, ¿sí? Del libro del Génesis, el pasaje que tiene el capítulo 1 hasta se cortó, tenemos problemas técnicos. Ahí está, ahí volvimos. Ahí volvimos. Capítulo 1, del 1 al 4, ¿sí? No voy a dar muchas ayudas, pero yo lo buscaría como al principio de la Biblia, ¿sí? No lo buscaría más para el final. Ya lo así con eso así ya el jueves ya trabajamos con eso con Nata, ¿sí? Y bueno, terminemos haciendo un Ave María a la Virgen, dándole gracias por este encuentro. Y bueno, como ya saben, este jueves a las 19 horas, los jueves es un poquito más tarde, a las 19 horas
nos volvemos a encontrar en este espacio. Dios te Ale, salve María. Perdón, llena ¿no? Vamos a nombrar por las intenciones de Teresa, de Marcela, de Sandra, de Estela Maris, de Mirta, de Mónica Martínez, Marcela Pérez, de Oscar y todas las intenciones del corazón de los que han escrito y los que no se animaban a escribir también. Muy bien. Rezamos por todas estas intenciones entonces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ale, te mando un abrazo grande y un saludo para todos. Gracias por este encuentro. Y en esta tarde, un abrazo para todos.